Andrea Puente, presidenta de la Fundación Gerardo Diego, va a colaborar en este acto. Gracias, Mercedes. Y bueno, gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde y al Ateneo por organizar este homenaje a Antonio Machado, que como he titulado la intervención, que va a consistir en unos apuntes, la he titulado Antonio Machado, padre del 27, y este título de padre del 27 ¿Me oís bien? ¿O me acerco un poco más alto? ¿Así? Sí, así mejor. Vale. Ay, ya. Bueno, este título de padre del 27 se lo dio Gerardo Diego en este texto de 1981, que es un texto en el cual está dedicado a Juan Ramón Jiménez realmente, pero lo voy a leer porque es clave para entender a la generación del 27 y su relación con las generaciones anteriores. Dice: los poetas españoles más jóvenes que Juan Ramón confesábamos. Estos poetas más jóvenes son los que llamamos hoy en día los de la generación del 27, los chicos que nacen en el cambio del siglo, ¿no? En la última década del 19 y la primera del 20. Confesábamos o debíamos confesar la siguiente genealogía. Hemos tenido un abuelo, Miguel de Unamuno, un padre, Antonio Machado, y una madre, Juan Ramón Jiménez. Y aclarar enseguida que si lo del abuelo no parecía necesitar explicación, lo del padre se justifica porque del padre debemos heredar conciencia, mentalidad, ejemplo de conducta y equilibrio humano completo. Y tal ha sido, en efecto, el legado que Antonio Machado nos deja. Pues bueno, relacionándolo un poco con el autorretrato que acabamos de oír, pues esa imagen de ejemplaridad y de bondad que él mismo hemos visto en su autorretrato, pero que así le perciben las generaciones siguientes. Y luego la madre es Juan Ramón Jiménez, y en el resto del párrafo se ve realmente que la creatividad, todas las nuevas ideas poéticas, los del 27 sí tienen una influencia más directa en esa parte creativa por parte de Juan Ramón. Pero es importante que estos jóvenes, que son los que van a poner, a los que les toca ser los modernos, modernizar España, tengan siempre esta genealogía presente. Toda esa brillantez de la generación del 27 no hubiese sido posible sin los del 14 y sin los del 98. Y por eso, y también de cara un poco a que en el 27 se cumplen los 100 años de la generación del 27, siempre desde la Fundación insistimos mucho en la importancia de esa época, de esas primeras 3 décadas del siglo XX español, en la convivencia de todas estas generaciones. Digamos la del 98, que sería pues Unamuno, y Machado sería un poquito más joven, también Baroja, Azorín, y luego la del 14, que Gerardo Diego pues la llama como la promoción discípula del 98 o la hermana menor del 98, que sería la de Juan Ramón Jiménez, la de Ortega y Gasset. Y este plano que ahora le vamos, bueno, esta representación visual de un momento, de un año tan histórico como el año 27, la hace Ernesto Jiménez Caballero, que es uno de estos chicos jóvenes del 27. Él ve así el mundo, el universo de la literatura española en ese momento. Entonces vemos que hay planetas, hay constelaciones, hay cometas. Por ejemplo, Baroja es una cometa, Valle Inclán es otra. Y vemos aquí a Machado, le sitúa en la nebulosa de la academia, junto con Azorín, porque en el 27 Machado es nombrado académico, pero como se ha recordado este año, en el 150 aniversario, en un acto que han hecho en la Real Academia, no llegó nunca a escribir su discurso o a rematarlo, por lo cual nunca tomó posesión. Y este año se ha hecho simbólicamente. Y Ernesto Jiménez Caballero pues le sitúa un poco en la nebulosa Machado.
Y bueno, este es un artículo que salió en la revista La Esfera, anunciando que había sido nombrado. Y, por ejemplo, Gerardo Diego en este universo está en la órbita de otro autor muy importante del 98, que es Méndez Pidal, que a través de su revista, bueno, de sus estudios, o sea, es el primer, digamos, que inaugura la filología moderna en España, y entonces él es un planeta con un anillo, que es su revista de filología española, y vemos a varios jovencitos pues orbitando un poco alrededor, ¿no? Como Gerardo Diego o Dámaso Alonso, por ejemplo, que serían como los poetas más filólogos. Pero es muy interesante esa relación como el autor mayor, a través de su revista, aglutina o apoya a los jóvenes y los jóvenes colaboran con él. Unamuno, que ya hemos visto, es el abuelo, es un planeta bastante potente, y Juan Ramón, que era la madre, pues le vemos que es un planeta un poco menor, pero también tiene bastante peso. Valle Inclán sería una de estas cometas del 98, y las cometas son creo que son los más creativos, ¿no? Que Ernesto Jiménez Caballero los ha representado así por su creatividad o personalidad. Ortega y Gasset, que sea de la generación del 14, también es clave, como Méndez Pidal, también articula o crea un espacio de intercambio, de colaboraciones a través de la revista de Occidente, y también vemos a un montón de jovencitos orbitando, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el poeta del 27, Pedro Salinas. Vemos otros planetas muy importantes, como sería Ramón Gómez de la Serna, con el anillo de su tertulia. En este caso él no tiene una revista, bueno, sí tuvo una revista, Prometeo, pero va a ser más clave su tertulia del Café Pombo, o Jiménez Fraud, que fue el primer director de la residencia de estudiantes, y aquí con la residencia aparece en este mapa algo que es muy importante, que serían los institucionistas, la institución libre de enseñanza, que también es clave en estas décadas y es clave en la formación de los más jóvenes, de los del 27, con su idea del trabajo, de la ejemplaridad moral también. Y bueno, y todas estas ideas, como la residencia de estudiantes, que también son puntos de encuentro y que favorecen, por ejemplo, favorecieron el encuentro, por ejemplo, de Buñuel, Dalí y Lorca. Y luego estos pequeños planetitas son revistas poéticas de los jóvenes del 27. Casi todos los poetas crearon su revista poética. Es como, hoy en día, casi como podía ser las redes sociales, un Instagram, o hace unos años un blog. En aquella época pues era la revista, era la manera más inmediata de comunicar la poesía que estabas haciendo o la poesía que te parecía interesante. También es una idea que es clave, que es toda efervescencia que hay en estas primeras décadas. No solo se produce o sucede en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, sino están dispersas por todo el territorio de España. Entonces, por ejemplo, El Litoral es la revista de los poetas del 27, Emilio Prados y Manuel Olaguirre, en Málaga; Mediodías de Sevilla; Verso y prosa de Murcia; Papel de Aleluyas de Huelva; y Gerardo Diego también tuvo su propia revista, que llamó Carmen, y que la hacía entre Gijón, donde estaba, tenía la cátedra de lengua y literatura, pero que no aparece en el mapa porque este mapa se publicó en el verano del 27, y él saca su revista en diciembre. Pero sería otro puntito, o en el 28, que Lorca tiene su propia revista, Gallo, que es desde Granada, y son los pequeños planetas. Y son espacios, como digo, de colaboración entre las distintas generaciones. En Gerardo Diego, que como he dicho tenía su revista Carmen, esta revista tenía un suplemento que era Lola, su amiga y suplemento, y mientras Carmen era como la parte seria de la revista, donde pues incluía poemas de sus compañeros de generación o poemas de poetas del siglo de oro, en Carmen Lola era como
más chascarrillos o para introducir el humor, aspectos más humorísticos, que es una clave también del 27. Entonces, en el último número, el de junio de 1928, Gerardo Diego hizo una tontología. Es una antología de poemas buenos, poemas malos, pero de poetas, bueno, y incluyó, bueno, es un ejemplo, lo he puesto porque incluyó a Antonio Machado, con algunos de los poemas que le parecían pues peor o más tontos. Y luego también esta genealogía, o sea, la importancia que tiene para los jóvenes, los mayores, está presente en la famosa antología de Gerardo Diego del año 32. Es el libro quizás más importante de Gerardo Diego, más quizá por encima de cualquiera de sus libros de poesía. El libro más citado siempre es esta antología que él publicó en el año 32 y era una antología para decir la poesía nueva que se estaba haciendo en ese momento. Realmente era una antología para promover su generación, para mostrar lo que estaban haciendo. Pero es interesante porque, como veis en la sobrecubierta, arranca con el abuelo, ¿no? Con Unamuno, luego está el padre, Machado, bueno, su hermano Manuel Machado también, está la madre, Juan Ramón Jiménez, y luego ya aparecen los jovencitos, ¿no? Desde Pedro Salinas, bueno, José Moreno Villa, que es un poco bisagra, pero desde Pedro Salinas, que es el mayor de los del 27 del grupo, hasta Emilio Prados, Alto Laguirre, que nace en 1905. Entonces son los más jóvenes, pero es clave, como veis, esta genealogía y la importancia que tenía esa generación anterior. Esta es la foto que Gerardo Diego incluyó dentro de la antología, un poco para tener una imagen de un Machado joven o contemporáneo a aquellas décadas. Y ya aquí voy a hacer unos pequeños apuntes, o más bien los va a hacer Gerardo Diego, porque voy a utilizar textos de él, de cuando él empieza a leerlo. Lo descubre a Machado en el instituto, cuando tenía pues 13 o 14 años. Está muy contento porque es en torno a 1908, 1910, ya va a tener por fin la asignatura que se llamaba de perceptiva. Y entonces tenía un profesor muy bueno que era Narciso Alonso Cortés y como veis aquí, en 1956 lo recuerda en un texto y dice que desde que leí casi niño por primera vez versos de Antonio Machado quedé prendado de una poesía tan de palabras humildes y verdaderas, ¿no? Le resume así su poesía. Y en el 71 vuelve a recordar esas primeras lecturas y recuerda las clases, ¿no? Dice, al curso siguiente, aula luminosa al sur y exterior en el primer piso. Yo todavía no me puedo explicar cómo don Narciso se las arreglaba para explicar toda la historia de la literatura universal, con preferencia, claro, de la española. Leemos ejemplos de los principales autores, resumimos asuntos, pinturas de caracteres, rasgos estilísticos, recitar de memoria tiradas de versos y deleitarnos con tanto saber y saber enseñar. Bueno, este texto me gusta mucho porque habla de la importancia de un buen profesor, ¿no? Su manual era ya un primor de exactitud y de comprensión, y yo me aprendía, sin darme cuenta, párrafos enteros de memoria. Y le quedaba tiempo para preguntar, llevar la cuenta de los progresos de cada alumno, contestar a cualquier interrupción, no siempre oportuna, que algún alumno como yo, por ejemplo, le hacía, y para hablarnos de los jóvenes poetas y prosistas del naciente siglo XX. Don Marcelino Núñez de Arce, Salvador Rueda, Benavente, Antonio Machado, Valle Inclán empezaban a sernos familiares. Pero lo interesante de este texto, aunque es una obviedad, pero a nosotros nos puede costar un poco imaginar que en 1910 Antonio Machado, Valle Inclán eran los jóvenes, eran los modernos, eran los nuevos, ¿no? Y tenía la suerte de que un profesor les estaba hablando de los autores más nuevos. Todavía Antonio Machado no había publicado Campos de Castilla en aquella fecha. Estos son los dos primeros libros de Antonio Machado, de 1903-1907, que es los que había publicado cuando empieza a leerle Gerardo Diego. Este es el famoso libro de Campos de Castilla, que ya es producto de la etapa de Antonio Machado en Soria, que tenía por aquí apuntado cuando había
llegado porque Soria es lo que les va a unir sobre todo simbólicamente a Gerardo Diego y Antonio Machado. Esta es ya la obra que consagra las poesías completas en 1917 de Antonio Machado, que se lo publican en la residencia de estudiantes. Él estuvo muy vinculado, se formó en la Institución Libre de Enseñanza. Y, como os digo, es lo que les une, porque Gerardo Diego en 1920 consigue su primer trabajo, obtiene una cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto de Soria, y entonces aterriza, como él dice, en el paisaje de Antonio Machado. Antonio Machado ya desde 1912, en 1912 ya abandona Soria porque fallece su mujer Leonor y entonces no quiere seguir, pasa a ejercer la enseñanza en Baeza y luego en Segovia. Que es cuando Gerardo Diego llega a Soria, ya Antonio Machado ya está en Segovia, en que han pasado 8 años de ausencia de Antonio Machado, sigue muy presente en la ciudad. Por eso les une y mucha gente, de hecho, piensa que coinciden o en el instituto incluso, pero no es así. Y luego Gerardo Diego también, como le había advertido y le había recomendado a Antonio Machado, escribe un libro inspirado en Soria, que se lo publica José María de Cossío. Y esto hace que los dos poetas siempre vayan a estar unidos. De hecho, Gerardo Diego en varios textos va a apuntar que no está muy de acuerdo con que los críticos piensen que su Soria está inspirado directamente por Campos de Castilla. Él dice, como vamos a leer ahora, que le ha influido más Azorín, toda esa literatura que tiene de paisajes de España, sobre todo en concreto el libro de los pueblos, le ha influido más, pero él cree que también los pueblos ha influido a Campos de Castilla. Entonces lo recuerda así un par de veces, por lo menos. Dice, muchos han visto que mi libro Soria, sobre todo en su primera galería, la de 1923, está influido por Antonio Machado. Yo diría que no mucho. Hay más homenaje que comunidad de sentimiento o de técnica o de visión. Pero en lo que esté influido de Machado lo está también y a través de él de Azorín. De suerte que la influencia de Azorín en estos versos míos se produce por doble vía, directa y a través de Antonio Machado. Y es por eso mucho más decisiva. Sin los pueblos no se pudieran haber escrito Los Campos de Castilla. Recuerdo que al ofrecerle yo un ejemplar en la generosa edición para amigos regalada por José María de Cossío, reconocía yo mi deuda con Azorín. Y en el segundo texto vuelve a recordar lo mismo, ¿no? Quiere corregir un poquito o reconocer también a Azorín todo ese descubrimiento de España, del paisaje español que se produce a lo largo de estas décadas. Quizá los primeros fueron los del 98, pero bueno, también es la época que lo ponen de moda de una manera los institucionistas con el excursionismo, el descubrimiento de nuestros pueblos, el paisaje. La primera vez que se conocen, aparte de esta conexión soriana que es más espiritual, la relación ya personal entre los dos autores se produce una vez que Gerardo Diego ha publicado El romancero de la novia. Es un libro muy pequeñito, lo que no tenía mucho presupuesto y lo hizo con los restos. Él pidió ayuda para publicarlo a otro mayor, a León Felipe. León Felipe le dijo, mira, yo estoy imprimiendo un libro, con lo que sobre del papel, de las resmas, puedes imprimir el tuyo y así te sale más barato. Entonces es un librito como para llevar en el bolsillo del chaleco, es muy pequeñito. Pero Gerardo Diego se empeñó en publicarlo porque así tenía una carta de presentación, ¿no? Y así podía presentarse pues, a Juan Ramón Jiménez o a Antonio Machado. Aunque en 1920, cuando lo publica, él ya está en otras cosas, ya está en la poesía de vanguardia, ya está
con toda la poesía pues, que están haciendo los futuristas, los dadaístas, que aquí en España se llamó el ultraísmo, perdón, y eso en el Ateneo lo saben muy bien porque en 1919 él dio aquí una conferencia, Gerardo Diego, sobre todas estas nuevas ideas poéticas, y a continuación hubo en la prensa de Santander una polémica sobre si eso era poesía o no, que también era muy interesante, ¿no? En la prensa generalista, tengo que ir cortando. Bueno, pues se conocen por la presentación, por el envío del libro, y bueno, pues entonces así empiezan ya como una relación epistolar. Antonio Machado le contesta que gracias por el libro. Le hace varios artículos en Soria sobre este libro y sobre el siguiente que publica, que es Imagen, que ya es un libro de vanguardia. Le hace advertencias que está bien ser un poeta nuevo, pero que tiene que evitar quizás caer en excesos o en ciertas superficialidades. Bueno, esto es una anécdota para explicar un poco la personalidad de Antonio Machado, su generosidad. Es que Gerardo Diego presenta ese libro en abril del 22, lo presenta en Madrid, en el Ateneo, y Antonio Machado no puede ir, pero a los pocos días se presenta en la pensión en la que está alojado, y para disculparse por no haber podido ir y para pedirle el libro. Y Gerardo Diego pone ejemplo del apoyo y su generosidad. Este es uno de los artículos que Antonio Machado publica en La Voz de Soria sobre Gerardo Diego. Bueno, esto era un ejemplo que también está recogido en el autorretrato de una visita de las varias visitas que hacía Gerardo Diego al domicilio de Madrid, Antonio Machado. Es una que le pregunta si ha leído a Verlaine, si conoce el libro Varieté, y dice Gerardo que no, y entonces le regala su propio ejemplar, y Gerardo Diego cuenta que había caído una chispa de ceniza del cigarrillo y se lo regaló con un agujerito, y hay varias anécdotas y en las memorias de muchos poetas un poco el aspecto desaliñado, como has cantado, que tenía. Y bueno, esto es un trozo de una carta de Antonio Machado elogiando el libro Manual de Espumas de Gerardo Diego, que es una pena, que le está diciendo que es una pena que no lo presentase al Premio Nacional de Poesía de 1925, porque bueno, a él le parecía que era mucho mejor que al final el que ganó, que fue Versos Humanos. Y bueno, que estaba Machado en el jurado. Y luego otra vinculación entre los dos que me parece muy bonita es que se encontraban a veces en el tren. Igual en las veces que Gerardo Diego iba a Madrid y Gerardo Diego viajaba desde Segovia a Madrid, se encontraban, y allí por varios fragmentos en las memorias, en textos de Gerardo Diego en prosa, sabemos que se encontraban, que aprovechaban para leerse poemas de lo que estaban escribiendo, y con este motivo pues también acordaron que Gerardo Diego le comentó a Machado que nunca había conocido Segovia y que a ver si se lo podía enseñar. Entonces, bueno, esto es un trocito de una carta en la que le dice que cómo pueden quedar para que se le enseñe. Y este es un texto del 77 en el que Gerardo Diego recuerda la primera vez que en el año 26 pues fue a visitar Segovia. Lo conoció acompañado de Machado, le presentó a su tertulia, tenía una tertulia muy curiosa en el taller de un ceramista, y en el que, por ejemplo, pues se reunían desde el padre de María Zambrano hasta Emiliano Barral, que es un joven escultor de la generación del 27, y también recuerda que justo el año anterior Falla le había enseñado a Gerardo Diego Granada. Entonces vemos siempre esta relación entre las generaciones. Y bueno, ya para terminar, he escogido un poema de Gerardo Diego, que no sé si lo pueden leer desde la pantalla, en el cual parte de un verso de un poema de Machado,
me he parado a meditar y creo que define muy bien esa idea, la idea que les ha transmitido, más que una influencia directa, pero sí la idea de lo que es la labor del poeta, la necesidad, ¿no?, de la meditación. Y yo creo que encaja bastante bien también con el autorretrato que hemos escuchado antes. Y nada más. Muchas gracias, Andrea, porque has dado una visión con la relación con Gerardo, pues importantísima. Muy bien escogida. Has trabajado ese tema, ¿eh? Sí. Porque lleva tiempo. Bueno, pues ahora aquí Fernando Bringas, catedrático de literatura y una persona extraordinaria. Gracias. Hay muchas cosas. Bueno, pues buenas tardes, y mis primeras palabras quiero que sea para agradecer al Ateneo la organización de este acto y sobre todo a Mercedes, que es el alma mater de este acto. También a Andrea, que cuando le invitamos aceptó y sin ningún problema y se ofreció para darnos esta experiencia tan interesante. Y sobre todo a Marisa, que también cuando la invitamos pues no puso ninguna pega, encantada. Y sobre todo porque ella es la que en esta tarde va a poner la voz al poeta. Ella ya ha empezado con 2 interpretaciones, hará otras 2 al final y en el intervalo, mientras yo explico, ella va a hacer también alguna recitación. Por lo tanto, muchísimas gracias, Marisa, y estaremos encantados de escucharte y de oírte. Y antes de empezar también quería aclarar, porque habíamos preparado la intervención de Marisa y la mía, yo iba explicando y entonces respecto a cada uno de los temas que tocase, Marisa iba a interpretar un poema adecuado a ese tema, pero las dificultades técnicas y burocráticas pues no ha sido posible así. Entonces ella ya ha cantado 2 poemas que yo luego voy a comentar y me adelantaré con otros 2 que cantará al final, porque es que no se puede retransmitir la voz cantando por, ya digo, la Sociedad General de Autores, que no tiene dinero, necesita echar multas para recaudarlo. Y entonces no vamos a contribuir a ello. Bueno, dicho esto, hablar de la persona y de la obra de Machado después de 150 años y hasta durante todo ese tiempo, pues nos llena bueno, ha sido estudiada, analizada, comentada, publicada en múltiples ediciones de todo tipo para alumnos de estudiantes, para críticos. Quiero decir que pocos poetas españoles tienen una bibliografía tan extensa como la que tiene Machado. Y este año, que se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, las actividades y las conmemoraciones de él son múltiples. Hay muchas, de todo tipo. Hay programas en televisión, hay concursos. Saber y Ganar dedicó un concurso a Machado hace unos meses, y sobre todo algo que ha citado Andrea. Hace unas semanas se leyó en la Real Academia Española el discurso de ingreso de Machado en la Academia, que no llegó a publicar. A la religión académica en 1918. Y una anécdota que se cuenta, que yo la creo verosímil, es que cuando le nombraron académico para que pronunciara el discurso, esto es una anécdota que va en consonancia con lo que luego voy a hablar de él. Dijo que era tan humilde que dijo que Dios le da pañuelo a quien no tiene mocos. Es decir, que le sobraba ser académico. Y quizás de ahí, no sé si llamarlo desidia o no lo pronunció, y si no pronuncias el discurso, pues no eres académico real. Y el actor José Sacristán, en un homenaje hecho en la Real Academia, seguramente que lo habrán leído en la prensa, en la televisión, pues lo ha leído por él. Bueno, dicho esto, tengo que aclarar que mi intervención en este acto consistirá en hacer una glosa a Antonio Machado.
Antonio Machado tiene múltiples facetas, como persona, como compromiso político, como poeta, y yo me voy a referir a él como el hombre poeta, el poeta lírico, un clásico de las literaturas hispana y universal. Y como lírico que es, la definición de lírico, que se ha dado por múltiples poetas y críticos, yo me acojo a la que da el diccionario de la Real Academia, el DELE que se llama ahora, que dice: género literario generalmente en verso que trata de comunicar mediante el ritmo e imágenes los sentimientos o emociones del autor, íntimas del autor. Versos y sentimientos son, pues, los dos integrantes de este género literario, claramente reconocibles en toda la poesía de Machado. Sobre el sentimiento, por boca de Meneses, en un diálogo con Mairena, Machado dijo sobre lo que es el sentimiento: no hay lírica que no sea sentimental, pero el sentimiento ha de tener tanto de individual como de genérico, porque todo sentimiento se orienta hacia valores universales. Cuando el sentimiento se acorta su radio y no trasciende del yo aislado, acotado, vedado al prójimo, acaba por empobrecerse y al fin es un canto el falsete. Es decir, que el sentimiento transmitido, eso es lo que él entiende por poesía lírica. Porque el sentimiento, además de ser compartido hasta hacerlo universal, muestra el conflicto humano capaz de despertar emociones, como le sucedió a su hermano Manuel. Manuel, cuando leía los poemas de su hermano, de Antonio, llegó a decir: yo no sé qué tienen los versos de mi hermano Antonio, que siempre que los leo consiguen emocionarme. Y es así porque el sentimiento va vinculado siempre, lo sabemos, a la emoción. Y esto se aprecia en toda su obra, ya desde la primera edición de Soledades. Dicho esto, ahora bien, para llegar al alma del poeta, que es lo que yo pretendo aquí, a conocer el sentido de su poesía, es necesario partir y conocer de tres premisas. La primera hace referencia a lo que algo ya he ido adelantando, a lo que él entiende por poesía. Él definió la poesía en numerosas ocasiones. En algunos momentos lo definió en poemas y en otros momentos a través de Mairena o Abel Martín. Y dice: pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu. Aquí tenemos el sentimiento. Esto lo dijo también porque Machado, sabemos que en un principio se dejó atraer por el modernismo, aunque no fue, luego salió del modernismo porque no le gustaba. Y entonces él viene a confirmar el sentimiento como fundamento de la poesía y de su poesía. Otra definición que dio ya en un poema que se titula De mi cartera, dice: ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Y esta definición luego la precisó, me parece que en la antología de Gerardo Diego, creo, no estoy seguro, pero creo que sí, y añadió palabra esencial en el tiempo. Esta definición de poesía de Machado se ha hecho clásica y es la que siempre se expone como fundamento de su obra poética, ¿no? Y esta definición entraña que el significado preciso de su poesía encierra un objetivo doble, y esto es muy importante entenderlo. El significado de la palabra como esencia de las cosas. La palabra es la esencia de las cosas. Y esa palabra está situada en un tiempo que no se detiene, que fluye constantemente. Es decir, la poesía es esencialidad y temporalidad. Y esto se aprecia en toda su obra. Incluso en los poemas de la guerra se puede apreciar perfectamente. La segunda premisa sería los símbolos. Machado afirmó que hay aspectos del alma que no se pueden expresar con el lenguaje común, sino con símbolos, metáforas y otros recursos.
los utilizó abundantemente. Muchos ya estaban en la tradición literaria y hacen referencia, y aquí ya me voy adelantando un poco a lo que va a ver luego, a la fugacidad de la vida o del tiempo, a los recuerdos, a la muerte, al amor, a la naturaleza, a Castilla, a España, y con ello suele expresar melancolía, nostalgia, tristeza, soledad. Entre los más frecuentes, que yo creo que todos los que hemos leído a Machado lo reconocemos enseguida, están el símbolo de la tarde, el camino, el agua, el mar, la fuente, la noria, la noche, etc. Y la tercera premisa, también muy importante, es conocer el significado que tiene para él los sueños. Cantidad de poemas de Machado aparece el sueño o los sueños. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Los sueños aparecen de forma recurrente y van ligados en ocasiones al recuerdo, hasta llegar a aparecer semejantes. Y esto que voy a decir ahora es la clave. Incluso considera que los sueños son la única forma de conocimiento, porque son tan reales como la misma realidad. En ocasiones es la única realidad. Y esto lo vamos a comprobar cuando hablemos del amor sobre todo a Leonor. Una cualidad natural, además dice, porque penetra en el subconsciente, un medio para conocerse mejor, para reflexionar, porque surge del ser humano. Una cualidad natural que hace realidad las inquietudes y experiencias personales. Es decir, que para él los sueños es vivir, representa la vida. Y eso hay que entenderlo porque si no, la poesía de Machado no llegamos a penetrar en su significado y en lo que él nos transmite. Lo dice varias veces. En Campos de Castilla, en la introducción, dice: de toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños. Por lo tanto, estas tres premisas las considero fundamentales para entender la poesía de Machado. Y ahora ya me introduzco en el lirismo de los temas de su poesía. Lo primero que llama la atención en Machado es que trata los temas esenciales de la poesía lírica de todos los tiempos y de todos los poetas. ¿Cuáles son esos temas? Pues los conocemos: el amor, la muerte y Dios. Eso aparece muy presente en su obra y en algunas más. Pero también aparecen sus inquietudes filosóficas, su biografía, aspectos de su vida, hasta el final de su muerte, que luego pondré un ejemplo. Su muerte hablo en Collioure, Castilla, España, y luego también en los muchísimos poemas que tiene dedicados a sus amigos, no solamente poetas, sino filósofos como Ortega y Gasset, o como el escultor Emiliano Barral, etcétera, muchos. Esos también hay que considerar. Respecto a su aspecto biográfico, su infancia y juventud, a través de su poesía podemos seguir el desarrollo de su propia vida. Predominan los recuerdos de su infancia andaluza. Unas veces son felices, otras tristes, que rememora a través de vivencias dominadas, a veces por el hastío, la monotonía, la melancolía, y además otras experiencias, esas son de su época infantil, que volveré luego a ellas, como son los amores, al que dedicaremos un apartado, las inquietudes políticas, España, etc. También su involucración o su compromiso con estos temas. Con estos recuerdos rememora un tiempo pasado. El asunto del tiempo en Machado está presente prácticamente en todos los poemas, su concepto del tiempo. Esta persiste y hace que revivan y se mantengan en el presente. Los testimonios de la infancia y juventud forman la mayor parte de los poemas de Soledades, de su primer libro publicado, como son Recuerdo infantil, Sueño infantil, Hastío, La primavera besaba, Las moscas, y en poemarios posteriores. Como por ejemplo en el soneto Esta luz de Sevilla, en el Palacio, que incluyó en Nuevas canciones. Y también en los poemas de la guerra, cuando, como ejemplo, Otra vez el ayer tras la persiana, un poema muy conocido de él. Pero también, sobre todo, en el momento de su muerte,
Cuando muere Machado en Collioure, en su chaqueta encuentran un papel que podría ser el comienzo de un poema en el que se lee: estos días azules y este sol de infancia. O sea, hasta en esos momentos recuerda, a pesar de que en Sevilla solamente había vivido 8 años, o sea, no, porque la mayor parte del tiempo de adolescencia y de estudios los pasó en Madrid, pero esa idea aparece en otros muchos más poemas, pero esto está ahí. En todos estos recuerdos, en todos estos poemas, abunda, y esto es lo que me interesa recalcar de él, por eso he dicho que iba a hablar de el poeta lírico, pero el poeta hombre. No voy a hablar de sus antecedentes, de sus influencias literarias, de su filosofía, no. Cómo es Machado como persona, como hombre. Expresión de sentimientos y emociones que ya he citado y saldrán muchas veces, como la nostalgia, la melancolía, el lamento, la añoranza, y también aparecen en algunos momentos de felicidad. El ejemplo más claro, más espontáneo, genuino y sincero y noble, en el que muestra su alma desnuda, la confesión de su persona y sus ideas literarias, es precisamente el poema que ha interpretado Marisa, Retrato, un poema que yo creo que conocemos todos, ahora le hemos oído a Marisa, pero sabemos quién fue el primero que le puso música, etc. En este poema, además de sentimientos, Machado expresa valores como la bondad, la tolerancia, la resignación. Lo sacamos de ahí. Hay ciertas cuestiones, pues por ejemplo, cuando habla de su sangre jacobina, él se siente, es un hombre republicano, pero no es violento. Es decir, que en ese poema prácticamente se resume, no prácticamente, se resume todo lo que es su vida, también sus tendencias literarias o sus inquietudes literarias, huye del modernismo y de su persona, su muerte, cuando iré desnudo a la mar. Y entonces es uno de los poemas donde mejor o quizás mejor refleja su personalidad y además sus inquietudes literarias e incluso políticas. El segundo tema que quería, bueno, me estoy retrasando mucho, sería el amor. Como todos los poetas, he dicho antes, trata el amor. Y en unos momentos lo trata de forma teórica y en otros momentos revive el amor. Ese amor que manifiesta a España, a Castilla, a sus amigos, pero sobre todo a dos mujeres. Hay que decir que él, en Soledades, tiene un poema en el que dice: la primavera besaba bajo ese almendro florido todo cargado de flor. Recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en la mitad de mi vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Un lamento. Es decir, que él, hasta que no tiene relación con Leonor, prácticamente no hay amor a una mujer. Y se lamenta de ello. Esto es lo que quiero destacar, el lamento. Conoce a Leonor, todos sabemos, pero a Leonor no le dedicó ningún poema en vida. A Leonor se refiere a ella muerta, y cuando está en Baeza la recuerda. Después de muerta la evoca soñada con cariño, emoción, nostalgia y melancolía, con un amor casi fraternal, íntimo, con mucho afecto, aunque era un amor soñado, porque, y aquí vuelvo a lo del sueño, a insistir en lo del sueño, porque esta Leonor no vivía. Por lo tanto, para él revivir, ese evocar a Leonor es como si lo estuviera viviendo. Bien, y eso lo observamos en un poema que va a recitar Marisa. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive, esperanza, ¿quién sabe lo que se traga la tierra? Bueno, pues ahí vemos cómo él revive ese amor que no había escrito en la época en la que, en los años, me parece que fueron 3 los que vivió con Leonor. Además, también le dedica más poemas, en otro dialoga con ella, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero lo que quiero que vean es ese amor fraternal, casi de hermano, y que él revive después de ella muerta. Pero después, cuando él tiene 53 años y vive en Segovia, surge otra mujer, otro amor. Despierta la ilusión y ese amor, pues sabemos que es Guiomar, que en un principio se pensó y comentaron que ese amor no existía, acostumbrados como estaban a que Machado soñaba una realidad que era realidad para él, pero no una realidad vivida. Pues la gente pensó o pensaron que esa Guiomar no existía. Y decía, porque él escribió, Guiomar, Guiomar, mírame y castigado, reo de haberte creado, ya no te puedo olvidar. Y entonces se interpretó como que era que lo había creado mentalmente. Pero no fue así, porque luego, años más tarde, Concha Espina publicó una serie de cartas que Machado había escrito a Guiomar. Y en el año 81, Pilar de Valderrama, que era oriunda de Santander, creo, publicó su libro Sí, soy Guiomar. Es decir, que Guiomar existía. Y publicó un libro con las 36 cartas que Machado le había escrito a ella. Por lo tanto, ese amor existía. Pero ¿cómo fue ese amor? Pues ese amor se puede representar en tres fases o 3 etapas. La primera dice, nace el amor, y él mismo se sorprende. Y lo relata en un soneto que empieza con 2 versos de Dante en italiano. No sé si hay algún profesor de italiano que me perdone si no va bien. Nel mezzo del camín pasóme el pecho la flecha de un amor intempestivo. Es decir, que el amor le sorprende. Guiomar había ido a Segovia y ahí es donde se la presentaron y la conoció. Por lo tanto, surge ese amor. Él tenía 53 o 54 años. La segunda fase sería cuando muestra ese enamoramiento de esa mujer, y lo muestra de una manera vehemente, y le dice, porque tú eres, no lo dudes, el gran amor de mi vida. Ese amor es tan profundo que él se siente encadenado, atado por ella, por la mujer, por Guiomar. ¿Cómo has conseguido a tu poeta, tú tan serena, tan suave, tan fuerte, de qué sustancia invisible es la cadena que me echaste al cuello? Y luego, en esa vehemencia y ese enamoramiento, llega a decirle, mi diosa, diosa mía, mi reina, mi gloria. Por lo tanto, esto sería el proceso. Pero ese amor se frustra. ¿Y por qué se frustra? Por la guerra. Ella marcha con su familia a Lisboa y él, como todos sabemos, tiene que salir de Madrid primero a Valencia, y allí escribe los poemas de la guerra, y en uno de los poemas dice, que luego hablaré de ello también, la guerra dio al amor tajo fuerte, y es la total angustia de la muerte, con la sombra infecunda de la llama, y la soñada miel del amor tardío, y la flor imposible de la rama, que es sentido del hacha el corte frío. Este amor se ha considerado, hablo ahora de Guiomar, como una muestra del amor cortés, un amor asexuado, no hay sexo, un amor platónico, dicho así también es reconocido por el propio Machado. Un amor exaltado, con pasión y con ilusión, pero con esas características. Lo que se valora también aquí es la sinceridad de Machado. Otro tema, rápidamente, sería la búsqueda de Dios. Una cuestión que Machado no elude, un tema clásico de la poesía lírica. En la demanda presenta un Dios deseado
idealizado, no creído, que busca pero no encuentra. Se muestra agnóstico y expresa con escepticismo religioso, incertidumbre y desconfianza. Se le ha definido como un ateo existencialista. Hay muchas definiciones, solamente digo esa. No busca a Dios en la práctica religiosa, lo busca en la naturaleza, en el amor, en el caminar por la vida, aunque difícilmente lo encuentra a pesar de que está en todos los lados. Por eso son abundantes las referencias que hace a Dios. Y hay muchas, y algunas muy conocidas que voy a citar. En un principio, la necesidad de creer. Dice, amargura de querer y no poder creer, creer y creer. En otro momento dice, y volvemos a los sueños, ayer soñé que veía a Dios y a Dios que hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Anoche soñé que oía a Dios gritándome, ¡alerta! Luego era Dios quien dormía y yo quien gritaba, ¡despierta! En otros poemas, en otros dice, al final, así voy borracho, melancólico, guitarrista, lunático, poema, y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. Pero también hay un hálito de esperanza. En el poema que ha cantado Marisa, dice, porque quien habla solo espera hablar a Dios un día. Por lo tanto, ahí llega. La referencia más trágica a Dios es con la muerte de Leonor. 4 versos que son conocidísimos. Y es una interpelación a Dios que dice, Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Sin embargo, si presenta y busca a Dios y no lo encuentra, y a pesar de todas las referencias y las apelaciones, lo que sí le llega es la figura de Jesús, como ser humano, alejado de la imagen del Cristo sufriente. Prefiere al que anduvo en la mar, es decir, al Jesús hombre, al ser humano, y no esa imagen de Cristo sangrante de la Semana Santa. Cantó Marisa el poema, pero también hay otro donde esta devoción, o por lo menos esta conexión con Jesús, queda muy claro. Yo amo a Jesús que nos dijo, cielo y tierra pasarán. Cuando cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue, Jesús, tu palabra? Amor, perdón, caridad. Todas tus palabras fueron una palabra, velad. Por lo tanto, las manifestaciones que hace respecto a Jesús y a Jesucristo parece que hay, y ese Jesús que anduvo en la mar, es decir, el Jesús de a pie, el Jesús del pueblo. Bien, el siguiente tema es la muerte. El tema de la muerte. La percepción de la muerte en Machado va ligada muchas veces al paso del tiempo. Él dice, el tiempo, el homicida que nos lleva a la muerte, a la brevedad de la vida. Y en ese camino, la muerte está omnipresente. Se la puede ver por doquier, en la destrucción natural, en la guerra, en la enfermedad, en el crimen. Porque dice, y aquí me recuerda al poeta torrelavieguense José Luis Hidalgo, la muerte siempre espera. Este poeta tiene un poema que se titula así, que es trágico, ¿no? Por ese sentido. Y en ese sentido, él sigue a Jorge Manrique. De Jorge Manrique dice, entre los míos tiene Manrique un altar. Y en uno de los poemas toma una parte de las coplas de Jorge Manrique y dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, gran cantar. El poema sigue. De todas formas, a él la muerte le inquieta poco y le preocupa poco. Lo que quiere es que quede lo que se ha hecho en la vida, lo que hemos tenido en la vida. Eso es lo que quiere que quede. Es decir, que la muerte la acepta, pero después de la muerte, ¿qué? Entonces él no se plantea después de la muerte. Él lo que se plantea es que morimos, pero tenemos que dejar algo de lo que hemos hecho en la vida. Y eso lo plantea en el siguiente poema que va a leer Marisa. Y
y ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo los halitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo. Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. Bueno, pues ahí vemos cómo esa preocupación por que quede lo que hemos hecho en la vida es una de sus inquietudes y de sus enigmas, porque la muerte en realidad a él no le preocupa. El poeta filósofo, quizás una de las facetas buenas que conocemos todo de él, el amor, todo lo que va saliendo, ¿no? La poesía es filosofía, el poeta es filósofo y Machado lo es porque expresa una idea personal sobre la vida convertida en uno de los pilares de su pensamiento. El inexcusable paso del tiempo que conduce inevitablemente a la muerte. Como he dicho antes, el tiempo, el gran aniquilador. En Proverbios y Cantares lo manifiesta mediante aforismos filosóficos, conocemos los proverbios y Cantares, que tiene decenas, y utiliza la sentencia como estrategia literaria. Aquí Marisa va a interpretar Cantares, pero lo va a hacer al final, porque, como he dicho antes, los problemas técnicos no lo impiden. De todas formas, quería destacar de ese poema la paradoja de la vida que plantea él al comienzo. Lo tengo aquí, sí. Dice, todo pasa y todo queda, pero el nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Es una paradoja. Todo pasa y todo queda, ¿no? Bueno, pues un enigma. Cuando dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No hay determinismo, no sabemos dónde vamos. Vamos haciendo el camino mientras vivimos, ¿no? Estas son también ideas de él, que también en el retrato, de alguna manera, alguna las dice. Cuando dice, yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. El aprecio por lo efímero y lo delicado. Y aquí hay interpretaciones diferentes, pero una de ellas que a mí me convence, y es que es una metáfora sobre la fragilidad de la vida. También respecto a esto habla en el retrato. La brevedad y la fragilidad de la vida. Y luego el verso que repite, que también como forma parte del estribillo, golpe a golpe, verso a verso, señala el esfuerzo necesario, el trabajo, el tesón en el camino de la vida. Esas son ideas fundamentales que se pueden extraer de ese poema tan conocido. Sobre ello quería decir que lo expresa sin dramatismo. Esta es una de las actitudes y de los, diría, no sé si de sentimientos, por lo menos destaca los valores que manifiesta en este tipo de poemas, en los poemas de tipo filosófico, y también en algunos que vamos a ver respecto a España. No muestra subjetividad, son hechos que acepta, que están ahí, que la vida es así y que lo reconoce. Entonces no hay subjetividad. Se ha hablado también por muchos críticos que Machado evoluciona de una poesía mucho más personal, como son Soledades, a otra a partir de Campos de Castilla. Bueno, y por último, Castilla y España, dos referencias esenciales en su poesía. Su obra cumbre fue Campos de Castilla. En las dos ediciones, del 12 y del 17, se percibe lo fundamental de su pensamiento y sus características literarias más definitivas, porque introduce cuestiones filosóficas, como hemos visto, amorosas, históricas, que sobrepasan el ámbito físico y social de esta tierra. Describe a Castilla a través de su paisaje y de sus gentes, su pasado y su presente, y la simboliza como representación de España. Dialoga con esta tierra, con su paisaje, con el que se identifica, y en esta tierra proyecta su yo, en su paisaje sencillo, sobrio, y plasma también sentimientos de nostalgia, de melancolía, de resignación. Es decir, que aquí sí se involucra personalmente.
Y como ejemplo de esto, pues uno muy típico del poema, dentro de Campos de Castilla hay un poema que se llama Campos de Castilla, que tiene diversos apartados. Pues Marisa nos va a recitar uno para que veamos de qué manera lo pues, manifiesta ahí. Sí, voy a ver si termino 5 minutos. Oh sí, conmigo vais, campos de Soria. Tardes tranquilas, montes de violeta, alamedas del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra, agria melancolía de la ciudad decrépita. ¿Me habéis llegado al alma o acaso estabais en el fondo de ella? Gente del alto llano numantino, que a Dios guardiáis como a cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Bueno, pues ahí se ve claramente ese afecto, ese reflejo de su persona en el Castilla, que por otro lado sabemos que es un tema no solamente de Machado, sino de toda la generación del 98. Bien, pero por otro lado considera que Castilla es la esencia de España, fue la gloria del país, madre y madrastra, y eso le lleva a realizar una reflexión sobre la situación del país desde su pasado hasta el futuro, pasando por el presente. Reconoce un estado desastroso, un pueblo de palurdos, una nación que desprecia el progreso, habitada por personas envidiosas, incultas, tristes, cainitas, aunque con algunas virtudes. Lo manifiesta con amor y dolor, y esto es una característica que le hace su pertenencia o su consideración dentro del 98, el amor y el dolor por Castilla, y aquí se ve. Con abatimiento, pesimismo, desaliento, pero a veces también con una crítica mordaz, ácida, aunque al final surge un hálito de esperanza, deseada, ansiada, como sucede en el poema famosísimo también de La España de charanga y pandereta. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea, con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Y también aquí expresa el tópico de las dos Españas, tan famoso y que llega hasta ahora. Algunos dicen que no son dos, que son tres, pero bueno, Machado dice que son dos y seguimos ahí. Y cuando dice, ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. Y aquí insisto en lo que decía antes, lo expresa con objetividad. No hay, en el poema anterior, no, en la España charanga y pandereta no, pero aquí lo asevera, es como una sentencia y lo admite. Es una advertencia. Españolito que vienes al mundo, hay dos Españas. Ten cuidado, una de ellas te va a llevar, ¿no? Entonces, toma una especie de distancia personal. En general, el conjunto de estos poemas se perciben sentimientos de serena aflicción, moderación, desengaño, denuncia. Este poema es una denuncia, el del Españolito, resignación y también algo muy que se repite en él, estoicismo. Por último, en los últimos poemas, en poemas de la guerra, unos ponen de la guerra, otros de la guerra civil, bueno, de la guerra, ya cuando está exiliado, que los escribe precisamente en Valencia, en Rocafort, en aquel pueblo, como consecuencia del momento histórico de la guerra civil, la enorme tragedia de horror y muerte no pasa desapercibida para él porque la sufrió. La trata en los últimos poemas desde su militancia republicana. Aunque se percibe en el conjunto de estos poemas dos tendencias. En un principio hay una actitud como la que señalaba anteriormente, en el que el yo poético, el yo lírico desaparece y lo que hace es una denuncia. El poema más representativo de esta situación y de esta tendencia es El crimen fue en Granada. Caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva.
Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. Bueno, ahí vemos el poema es más largo, si los conocéis, tiene 3 partes, pero el tiempo con esto yo creo que ya era suficiente para demostrarlo. Y luego tiene otra serie de poemas, unos cuantos, en los que habla precisamente de las consecuencias y del horror, pero ya de una manera personal involucrada. Uno de ellos es el fragmento que he leído antes, de la separación, la frustración del amor con Guiomar, que se tiene que ir, y entonces él escribe ese poema. Pero otro es un poema que se titula Trazó una odiosa mano, España mía. Trazó una odiosa mano, España mía, ancha lira, hacia el mar entre 2 mares, zonas de guerra, crestas militares, en llano, loma, alcor y serranía, manes del odio y de la cobardía, cortan la leña de tus encinares, pisan la valla de oro en tus lagares, muelen el grano de tu suelo cría, que tu suelo cría, otra vez, oh triste España. Bueno, en estos poemas que tiene Otra vez el ayer, La muerte del niño herido, Meditación del día, sí, son poemas de denuncia, pero ahí aparece su yo lírico, su yo personal, y en ellos muestra la tristeza, el horror por la situación en la que está España en ese momento. Conclusión. Antonio Machado Ruiz fue un poeta del siglo XX que trató los mismos temas, manifestó las mismas preocupaciones y experimentó las mismas aflicciones que han inquietado a la humanidad desde siempre, porque son inherentes a la condición humana. A través de su poesía muestra su alma desnuda para descubrir con sinceridad su personalidad. El dolor y el pesar por el desamor, el desasosiego existencial, y la situación de España fueron los asuntos fundamentales que más lo afligieron. Y lo expresa, como hemos visto, con pesimismo, tristeza, añoranza, pero con sinceridad y sin rebeldía. Aquí no he dicho que será comparado en estos temas con Unamuno, pero Unamuno, Machado es un hombre humilde, hemos visto que Unamuno trata el tema de Dios y estos temas con mucha más rebeldía. Con poca alegría, evocarlo y reconocerlo con su propia voz para seguir considerándolo como uno de los grandes poetas de la literatura española ha sido el objetivo que me he propuesto en este acto conmemorativo del 150 aniversario de su nacimiento. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ha sido una lección magistral. Bueno, quedan un par de canciones, yo creo que nos va a dar tiempo.